Una camarera le dejó un pedido a un cliente, y él le dejó tal nota que ella lloró. El calor se cernía sobre la ciudad como una enorme cúpula que dificultaba la respiración. El pequeño café de la esquina de la calle estaba abarrotado. Los clientes tamborileaban nerviosos sobre las mesas, esperando sus pedidos. Los camareros corrían de un lado a otro, intentando complacer a todo el mundo. En este caos estaba María, una joven de 22 años cuya vida se había convertido hacía tiempo en una interminable lucha por la supervivencia. Trabajar de camarera nunca había sido su sueño. Antes María quería ser diseñadora de moda. Soñaba con exposiciones y colecciones, pero la vida ha hecho sus ajustes. Tras la muerte de su madre, tuvo que dejar los estudios para ganar algo de dinero para ella y su hermana pequeña. Nada más entrar en la cafetería supo que hoy sería un día duro. El jefe, como siempre, había encontrado un motivo para meterse con ella. María, date prisa. No podemos esperar a que te despiertes. Hay 3 mesas vacías y una cola en la puerta. Ella asintió, apretando los dientes. Los desplantes del jefe se habían convertido en habituales hacía tiempo, pero hoy algo en su interior la ponía de los nervios. Las cosas iban de mal en peor a la hora de comer. Los clientes se quejaban de que la comida estaba demasiado fría o demasiado caliente, de que el café no era lo bastante fuerte y de que las mesas estaban sucias. Cuando entró en la cafetería, María se fijó inmediatamente en él. Era un hombre alto, de mediana edad, con un traje estricto y una mirada fría. Se sentó en una mesa del rincón y estudió algo en su teléfono durante un buen rato, tomándose su tiempo para hacer el pedido. Él no. Pensó María, anticipándose a los problemas. Cuando por fin levantó la mano, ella se acercó con una sonrisa profesional. ¿Qué va a pedir? Un capuchino y un bocadillo, contestó él brevemente, sin mirarla siquiera. Sus dedos se crisparon nerviosos, anotando el pedido, y se apresuró a entrar en la cocina, tratando de no demorarse en la mesa más de lo necesario. 15 minutos después, el pedido estaba listo. Llevó con cuidado una bandeja con una taza de café y un plato, intentando que no se le cayera nada. Pero algo salió mal. Alguien le agarró accidentalmente el codo, y la taza de capuchino, como a cámara lenta, volcó justo sobre el traje del cliente. El café goteó lentamente por su chaqueta perfectamente planchada, dejando manchas de color marrón oscuro en su camisa blanca como la nieve. La taza se abrió con un ruido sordo y su contenido empapó al instante la tela. María se quedó helada, sintiendo que la sangre se le agolpaba en la cara. Aquel era el momento en que la tierra iba a abrirse y tragársela. El tiempo pareció detenerse. El ruido en la cafetería se apagó, como si alguien hubiera desconectado el sonido. Todos los ojos de los clientes estaban fijos en la escena. Algunos susurraban, otros reían. Para ellos no era más que un espectáculo. Pero para María era un completo fracaso. El hombre se levantó bruscamente, empujando la silla hasta que crujió sobre el suelo de baldosas. Su rostro se contorsionó de rabia y sus ojos lanzaron rayos. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Su voz cortó el aire como un látigo. Lo siento. Es accidental, balbuceó María, con la voz temblorosa. Accidentalmente. La miró con una mirada gélida y llena de desprecio. ¿Tienes idea de lo que ha costado ese traje? Es más de lo que ganas en unos meses de trabajo. Aquellas palabras la golpearon como un puñetazo en el pecho. Ni siquiera pudo mirarle a los ojos, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. Limpiaré esto ahora. Discúlpeme. Por favor. Intentó tenderle una servilleta, pero el hombre la apartó bruscamente. ¿De qué hay que disculparse? Con una actitud así, debería cambiar de profesión. Exhaló, cogiendo un pañuelo para limpiarse la manga.
En el vestíbulo reinaba un silencio opresivo, solo roto por susurros ocasionales. «Pobre chica», susurró uno de los visitantes. «Pero ¿cómo se puede ser tan torpe?», comentó otro cliente. María sentía que cada palabra que decía le dolía más. Apretó los dientes para contener las lágrimas y siguió limpiando los trozos de taza. «No volveré aquí otra vez». Le lanzó el hombre una mirada fría. Sacó la cartera del bolsillo. Puso varios billetes grandes sobre la mesa y se dirigió a la salida. Cuando se marchó, María se quedó sola, de pie junto a la mesa. Le temblaban las manos y tenía el corazón acelerado. Se apartó nerviosamente el pelo de la cara y vio que quedaba dinero sobre la mesa. Al lado había una servilleta bien doblada. «¿Qué es esto?», murmuró, cogiéndola. Había algo escrito a mano en la servilleta. Le temblaron los dedos al desdoblarla. A veces los errores dicen más de una persona que sus aciertos. La próxima vez ten más cuidado. Puedes hacer más de lo que crees. Releyó aquellas líneas una y otra vez, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Era el mismo hombre que hacía un momento le había dicho todo lo que pensaba. Pero aquellas palabras eran inesperadamente amables. María sintió que se le deshacía un nudo en la garganta. Intentó comprender qué quería decirle aquel hombre. ¿Por qué, después de todas sus quejas, había escrito esto? ¿Era una burla o un mensaje sincero? Decenas de preguntas se agolpan en su cabeza. ¿Quién era? ¿Por qué había dejado el dinero y esta nota? ¿Por qué intentaba apoyarla? Se guardó la servilleta en el bolsillo del delantal, intentando ocultarla de las miradas indiscretas de sus compañeros, y continuó limpiando la mesa. Pero en ese momento sus pensamientos estaban muy lejos del café. María no pudo concentrarse durante el resto de su turno. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la nota que el hombre había dejado en la servilleta. Le molestaba no entender sus motivos. ¿Qué era? ¿Acaso un intento de apoyo? Cuando por fin llegó la hora de limpiar la sala y no había más clientes, María se escondió en la cocina. Sacó la servilleta y releyó de nuevo lo que había escrito. A veces los errores dicen más de una persona que sus aciertos. La próxima vez ten más cuidado. Puedes hacer más de lo que crees. Las palabras sonaron inesperadamente cálidas, pero ella no podía olvidar lo irritado que la miraba. Su compañera, una chica llamada Clara, se dio cuenta de que María estaba pensativa. «Hoy estás un poco rara», dijo Clara, poniendo los platos limpios en la estantería. «Es por ese tipo que hizo el ridículo». María arrugó la nariz, sintiendo que la amargura le subía al pecho. «Sí, pero dejó esto para mí», respondió, mostrando la servilleta. Clara leyó la nota. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa e incredulidad. «Qué raro. Quizá es su forma de disculparse». «¿Disculparse? ¿Por qué?» Parecía que quería ahogarme en ese capuchino. Sonrió María con amargura. «A lo mejor no es tan malo como parecía», se preguntó Clara. «Oh, quizá quería decir algo importante pero no sabía cómo». María estuvo pensando en las palabras de Clara toda la tarde. El hombre parecía adinerado, seguro de sí mismo y claramente acostumbrado a ser tratado con respeto. ¿Por qué había elegido una forma tan extraña de comunicarse? Más tarde, de camino a casa, se sorprendió a sí misma pensando que se sentía ofendida no solo por sus palabras, sino también por la forma en que la hacía sentir como una don nadie. Sin embargo, la nota le había inspirado algo extraño: esperanza. Al día siguiente, María volvió a su turno. Pasó el tiempo y no dejó de pensar en la nota. Empezó a notar que no dejaba de mirar hacia la puerta, como si esperara que el hombre volviera a entrar. «¿Qué te pasa, María?», le preguntó un compañero de trabajo. «Parece que estés esperando a alguien». Se sonrojó. «No, solo me lo preguntaba», murmuró, apartando la mirada.
Pero realmente estaba esperando. Quería verle de nuevo, darse cuenta de quién era. A última hora de la tarde, el café volvía a estar lleno. María servía las mesas, intentando no mostrar su confusión. De repente, su mirada se fijó en la puerta. Entró el mismo hombre, mirando tranquilamente a su alrededor. Tenía exactamente el mismo aspecto que la última vez. Traje estricto, andar seguro. María sintió que el corazón le latía más deprisa. Mientras no se siente en mi mesa, pensó, pero al mismo tiempo deseó que lo hiciera. Volvió a elegir la mesa del rincón y se sentó como si nada. María se quedó cerca, intentando reunir el valor para acercarse. «Puedo arreglármela sola», le dijo a Clara cuando se ofreció a tomar el pedido. Respiró hondo y se acercó con una sonrisa profesional, intentando no mostrar lo nerviosa que estaba. «Buenas noches. ¿Qué va a pedir?» La miró y sonrió ligeramente. «Un capuchino y un sándwich», dijo con calma, como la última vez. Cuando ella volvió con su pedido, él le dio las gracias con una leve sonrisa. Esta vez no se derramó nada, y María exhaló aliviada. Durante la cena, él la miró de vez en cuando, y ella se sorprendió tratando de adivinar lo que estaba pensando. Cuando terminó, volvió a dejar la servilleta y la nota sobre la mesa y se marchó. María se precipitó hacia la mesa, sintiendo que le temblaban las manos. Desplegó la servilleta con la respiración contenida. «Eres más valiente de lo que crees. Si quieres hablar, te espero». María estaba sentada en el escritorio de la sala de profesores, sosteniendo la servilleta con la nueva nota. Sus pensamientos daban vueltas, pero no encontraba una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. «Eres más valiente de lo que crees. Si quieres hablar, te espero». Las palabras sonaban como un desafío, pero había algo tranquilizador, casi cariñoso en ellas. «Está jugando conmigo», pensó, sintiendo emociones encontradas. Clara entró en la habitación. Vio a María sentada mirando pensativa la nota y frunció el ceño. «¿Otra vez él?», preguntó, señalando la servilleta. María asintió. «Ha vuelto a escribir algo. Dice que está esperando a que hable con él». «¿Y vas a hacerlo?», preguntó Clara, dejándose caer a su lado. María guardó silencio largo rato, meditando sus palabras. «No lo sé. Es muy raro. Primero monta una escena y ahora escribe cosas como si quisiera ser comprensivo. Es confuso». «Tal vez solo quiere disculparse», sugirió Clara. «¿Disculparse?». María sonrió incrédula. ¿Un hombre que está claramente acostumbrado a que las cosas salgan como él quiere? ¿No lo cree? Bueno, tú misma has dicho que tiene un aspecto inusual. A lo mejor no es tan malo como parece». María pensó de nuevo. Había algo en el que no podía entender. Al día siguiente, María decidió que ya no evitaría a aquel hombre. Si volvía, intentaría averiguar qué había detrás de sus palabras. Empezó su turno con el doble de energía. Esta vez comprobó todas las mesas de antemano para evitar el más mínimo error. Pero el hombre ya no estaba. «¿Ves? Te has puesto nerviosa», dijo Clara, observando cómo María no dejaba de mirar hacia la puerta. María intentó no demostrarlo, pero por dentro su frustración iba en aumento. Se dio cuenta de que había conseguido afectarla. Por la noche, cuando María volvió a casa, encontró un viejo álbum de fotos sobre la mesa de la cocina. Su hermana menor, Sofía, que solo tenía 12 años, estaba clasificando las cosas para ponerlas en orden. «Mira, María», le dijo Sofía, mostrándole una de las fotos. En ella aparecía su madre sonriendo junto a un hombre que le resultaba sorprendentemente familiar. María se quedó helada. «¿Dónde has encontrado esto?», preguntó,
sintiendo que todo le daba vueltas. En una caja de papeles viejos de mamá, respondió Sofía, encogiéndose de hombros. María cogió la fotografía y la examinó de cerca. El hombre de la foto era más joven, pero sus rasgos eran claramente reconocibles. «Es él», susurró. Susurró. La noche transcurrió entre pensamientos inquietos. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con su madre? ¿Por qué había aparecido ahora? Al día siguiente, María volvió al trabajo aún más decidida. Decidió que si ese hombre volvía, hablaría con él. Y vino. Como de costumbre, entró sin hacer ruido. Se sentó en su mesa habitual de la esquina y pidió lo mismo: un capuchino y un bocadillo. Cuando María trajo el pedido, no pudo contenerse. «Quiero hacerle una pregunta», dijo, sintiendo que le temblaba un poco la voz. El hombre la miró y sonrió ligeramente. «Le escucho». «¿Por qué me deja estas notas? ¿Qué quiere decir con eso?». Hizo una pausa, como si estuviera pensando si contestar. «¿Por qué me recuerdas a una mujer que una vez cambió mi vida?», respondió finalmente. María frunció el ceño, sin comprender. «¿Qué mujer?». «Tu madre», dijo él en voz baja. Aquellas palabras la golpearon como un trueno. Preguntó, sintiendo que todo le daba vueltas. «En una caja de papeles viejos de mamá», respondió Sofía, encogiéndose de hombros. María cogió la fotografía y la examinó de cerca. El hombre de la foto era más joven, pero sus rasgos eran claramente reconocibles. «Es él», susurró. Susurró. La noche transcurrió entre pensamientos inquietos. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con su madre? ¿Por qué había aparecido ahora? Al día siguiente, María volvió al trabajo aún más decidida. Decidió que si ese hombre volvía, hablaría con él. Hizo una pausa, como si volviera a pensar en aquellos días. «Tu madre era camarera allí. Yo parecía un completo perdedor, con un traje arrugado y la mirada perdida. Pero se dirigía a mí con tanta amabilidad, como si viera en mí algo más grande que yo mismo». María escuchaba atentamente, con las manos temblándole ligeramente. Me trajo una taza de café y me dijo: «Parece que necesitas una amiga». Entonces me reí. Pero fueron sus palabras las que me hicieron creer, por primera vez en mucho tiempo, que las cosas podían cambiar. El hombre miró a María como tratando de calibrar su reacción. Me escuchó cuando le conté mis problemas, y entonces me dijo una frase que cambió mi vida para siempre: «A veces los errores son la mejor manera de volver a empezar». María suspiró. Aquellas palabras coincidían con las que había escrito en la servilleta. «Usaste sus palabras en una nota para mí». «Sí», respondió él, sonriendo ligeramente. «Porque vi que tú también estabas pasando por un momento difícil. ¿Me recuerdas a ella?». María sintió una oleada de emoción. Hacía mucho tiempo que no sabía nada de su madre, aparte de los recuerdos que guardaba en su corazón. «Pero, ¿por qué has decidido volver a mi vida ahora?», preguntó, tratando de ocultar su emoción. «Te vi aquí por casualidad». «Conocí a tu madre hace muchos años», empezó, cruzando las manos sobre la mesa. «Fue en una época difícil para mí». El hombre suspiró y continuó: «Siento que debo devolverle la amabilidad que me ha demostrado. Me ayudó a creer en mí misma y quiero hacer lo mismo por ti». María no sabía qué decir. Por un lado, se sintió conmovida por sus palabras. Por otro, la duda se apoderó de ella. «¿Qué te hace pensar que puedes ayudarme? Tengo mi propia vida, mis propios problemas», dijo, intentando no parecer desagradecida. «Porque veo que lo intentas, a pesar de todo lo que has pasado», replicó él. «Y sé lo duro que es cuando parece que nadie cree en ti». Aquellas palabras le llegaron directamente al corazón.
El hombre sacó un pequeño sobre de su bolsillo y lo puso sobre la mesa delante de María. Aquí tienes la dirección y mis contactos. Si alguna vez quieres hablar o cambiar algo en tu vida, escríbeme o llámame. No te pido nada a cambio. Solo quiero ayudar. María se quedó mirando el sobre, sin saber qué hacer. Temía que fuera demasiado bueno para ser verdad. No sé, murmuró, intentando encontrar las palabras adecuadas. Tómate tu tiempo para decidirte, le dijo él. Pero recuerda, puedes elegir. Siempre puedes ser más fuerte de lo que crees. El hombre le dejó el dinero del pedido y se marchó, dejándola en un estado de absoluta confusión. Cuando Mary llegó a casa, encontró el sobre en el bolsillo de su delantal y se sentó con él en las manos durante largo rato, pensando en lo que debía hacer. Mamá sabría exactamente qué decir, susurró, mirando la vieja fotografía de la pared. María no pudo dormir en toda la noche. El sobre con los contactos del hombre yacía en su mesilla de noche, como un recordatorio de las posibilidades que temía aceptar. Sus pensamientos oscilaban entre la duda y la esperanza. ¿Por qué debería confiar en él? No sé casi nada de él, susurró para sí misma, acurrucada en el sillón junto a la ventana. Por otra parte, había algo sincero en sus palabras que le llegaba al alma. Hablaba de su madre como nadie más podía hacerlo. Al día siguiente, María fue a trabajar con el corazón encogido. Su compañera Clara se dio cuenta enseguida de su estado. Parece que llevas toda la noche pensando en una decisión, le dijo, tendiéndole una taza de café. María asintió, suspirando. Me dejó sus contactos. Dice que quiere ayudar. Pero, por alguna razón, tengo miedo, respondió, frotándose la servilleta entre las manos. Clara se lo pensó un momento y sonrió. Tienes miedo porque es una oportunidad real de cambiar tu vida. Y eso es lo que más solemos temer. Aquellas palabras se le quedaron grabadas a María. Siempre sintió que estaba acostumbrada a su rutina, aunque no le conviniera. Pero, ¿y si me equivoco?, preguntó mirando su taza vacía. No lo sabrás hasta que lo intentes, respondió Clara. Al día siguiente de su turno, María se decidió. Abrió el sobre y sacó una tarjeta de visita con su nombre y su número de teléfono perfectamente impresos. Se quedó un buen rato con el teléfono en las manos, marcando y borrando números. Finalmente, se armó de valor y pulsó el botón de llamada. Hola, oyó una voz familiar al otro lado de la línea. Soy María, dijo en voz baja. Me alegro de que hayas decidido llamar, respondió el hombre con una cálida sonrisa en la voz. Quedaron en encontrarse en un pequeño café del centro de la ciudad. Cuando María entró, él ya la esperaba en una mesa, vestido, como siempre, de aguja. Me alegro de verte, le dijo, levantándose para saludarla. María se sentó frente a él, todavía un poco tensa. Me lo pensé mucho antes de llamar. Empezó. Es normal. Las grandes decisiones llevan su tiempo, respondió él. El hombre le habló de sus sugerencias. Podía ayudarla a entrar en la universidad para que pudiera continuar sus estudios, o podía ofrecerle un trabajo temporal en su empresa. Quiero que decidas por ti misma lo que quieres, le dijo. Pero recuerda que tu madre creía que podías conseguir todo lo que quisieras. Aquellas palabras conmovieron a María. Recordó cómo su madre siempre había apoyado sus sueños, incluso cuando tenían que economizar en lo esencial. Quiero seguir estudiando, dijo sin vacilar. Las semanas siguientes fueron como una tormenta de acontecimientos. El hombre la ayudó a reunir documentos para la admisión, le pagó cursos de formación e incluso le encontró un trabajo temporal a tiempo parcial para que pudiera compaginar sus estudios con el trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que tenía un propósito en la vida. Tenías razón, mamá, susurraba cada noche al mirar la fotografía.
Los errores pueden ser realmente el comienzo de algo nuevo. Una tarde, después de clase, María entró en la cafetería donde solía trabajar. Su compañera Clara la recibió con una alegre sonrisa. «Mira, acabas de cambiar. Te arden los ojos», dijo, abrazando a María. «Siento que por fin he encontrado mi sitio», responde ella sonriendo. Unos meses más tarde, María recibió su primer premio por su éxito académico. Se dio cuenta de que aquel incidente con el café derramado no había sido solo un fracaso, sino un punto de inflexión en su vida. Los errores no son el final, sino el principio de un viaje, pensó frente al espejo de su pequeña habitación. Ahora tenía un propósito, confianza y fe en sí misma. Y todo empezó con un simple gesto, una nota en una servilleta dejada por un desconocido.